La retinopatía diabética es la enfermedad vascular más frecuente de la retina. Es una complicación potencialmente muy grave en los pacientes diabéticos. Se trata sobre todo de una enfermedad que va dañando los vasos de la retina y con el tiempo esto puede ocasionar grave afectación de la agudeza visual. La retinopatía diabética es más frecuente cuanto más años tiene el paciente de diabetes mellitus y cuanto peor es el control de la enfermedad. Representa que el 90% de los pacientes a los primeros 20 años del diagnóstico de la enfermedad van a presentar algún grado mayor o menor de retinopatía diabética. Una circunstancia muy curiosa de la misma es que en no pocos pacientes esta enfermedad es desconocida por el paciente por no presentar síntomas. Por eso es tan importante realizar revisiones periódicas, incluso desde el principio de la enfermedad diabética, para poder ir valorando el fondo de ojo y detectar enfermedad que está presente aunque el paciente no sea consciente de la misma. El paciente diabético puede presentar síntomas, pero lo más importante es que los estadios iniciales no los va a presentar y será el médico que, tras sus revisiones oftalmológicas rutinarias, lo va a poder detectar. El paciente, en caso de notar cualquier tipo de alteración por la diabetes, sobre todo se va a tratar de disminución de la agudeza visual en menor o mayor grado. El oftalmólogo puede detectar al principio de la enfermedad alteraciones muy poco evidentes de la retina, como pequeñas hemorragias, anomalías de los vasos, que son pequeñas dilataciones vasculares que denominamos microaneurismas, la presencia de exudación o de edema de la retina. En casos más tardíos podemos detectar hemorragias, podemos detectar desprendimientos de retina. En estos dos casos, en caso de que la hemorragia sea vítrea y sea masiva, o en que se acontezca un desprendimiento de retina, la causa de pérdida de visual va a ser muy grave y el paciente evidentemente va a ser muy sintomático. Pues realmente es fundamental, por lo que habíamos comentado, como en no pocas ocasiones el paciente diabético no es capaz de detectar los problemas visuales, aunque ya los esté padeciendo la retina, es fundamental hacer revisiones previas a que el paciente tenga síntomas. De este modo podemos detectar problemas y tratarlos antes de que el paciente tenga un compromiso visual que quizás luego será difícil de tratar. En la visita típica de un paciente diabético, en principio con una buena valoración muy minuciosa tanto de la parte anterior del ojo como sobre todo de la retina, podemos ir detectando diferentes circunstancias del paciente diabético. Estas circunstancias probablemente nos llevarán a realizar otro tipo de pruebas. Las más constantes son la realización de una tomografía de coherencia óptica, que nos va a valorar de modo muy directo la mácula, que es la parte central de la retina, y por otra parte quizás la prueba más fundamental del paciente diabético es la angiografía, que nos va a detectar los problemas propiamente vasculares, tanto de falta de riego como de edema de la retina en el paciente diabético. Existen múltiples tratamientos para mejorar la visión del paciente diabético, pero sobre todo y fundamental para poder estabilizar la visión del paciente diabético. Existen, como hemos dicho, muchos tratamientos. El clásico es el tratamiento con el láser, la fotocoagulación. Actualmente también tenemos otras técnicas muy novedosas. En el caso del edema de la mácula podemos realizar inyecciones de diferentes sustancias, tanto los antiangiogénicos como los corticoides intravítreos. Otro tipo de tratamiento hoy muy de moda es la vitrectomía. La vitrectomía además con pequeña incisión, sin necesidad de suturas. En este caso la vitrectomía queda para un caso concreto, un tipo de caso concreto que serían las hemorragias vítreas, así como los desprendimientos de retina asociados a la patología diabética. En concreto, hablando un poco más de la vitrectomía, se trata, como hemos dicho, de una vitrectomía con microincisión, siendo la microincisión una pequeña heridita que se forma en la esclera del paciente. Son 3 pequeñas aberturas que no van a necesitar sutura. A través de estas 3 pequeñas incisiones introducimos un aparato de luz que nos da luz y el otro para poder manejarnos y quitar parte del vítreo y poder usar pinzas y tijeras para lo que necesitemos en la cirugía de la retina. Se trata de cirugías bastante ágiles que se realizan bajo anestesia local, no hay que dormir totalmente al paciente y cuya recuperación va a ser muy ágil, sin prácticamente molestias por el paciente y mucho menos dolor.
A cualquier paciente diabético yo lo que realmente recomendaría primeramente es que tuviera un control muy esmerado de la diabetes desde el mismo día de su diagnóstico. Luego es importante que realice sus revisiones habituales con su especialista endocrino o su médico de cabecera en caso de que sea el que se lo controla y que cada año realice un fondo de ojo. Cuando se detecta algún tipo de lesión por retinopatía diabética, estos controles anuales se pueden convertir en controles semestrales, trimestrales, va a depender un poco de cada situación. Pero sobre todo, avisar al paciente que aquí el mayor de los tratamientos es el control de la diabetes por uno mismo.